Bienvenidos a la ponencia ¿Cómo se codiseña la evaluación en educación superior? Que tendrá lugar en el Congreso Internacional de Aprendizaje. Mi coautora Adolfina Pérez y García y mi persona hemos creado la comunicación para ustedes y esperemos que se la disfruten. Para empezar, les haremos una breve introducción, seguiremos con la metodología. Luego los resultados y finalmente una breve conclusión de los avances de este trabajo. En la introducción, para nosotros es importante aclarar que seguimos el modelo conceptual de codiseño de Ciencias Partners propuesto por Haley Flint en Harrington en el 2014. Ellos proponen un modelo en el que el alumnado y el profesorado trabajan como si fueran socios dentro de diferentes ámbitos educativos, desde el diseño del currículo y de consultoría pedagógica, a becas de aprendizaje y enseñanza, en asignaturas basadas en investigación o incluso en aprendizaje, enseñanza y evaluación. Es importante tener en cuenta que esa asociación con los alumnos puede darse de diferentes maneras y en diferentes escenarios, desde el nacional e internacional hasta un módulo o un curso. Nosotros nos hemos centrado en la co-creación de la evaluación que se enfocaría en la co-creación del aprendizaje en la enseñanza y de la evaluación específicamente en el contexto de un curso o de un módulo, ¿vale? Bueno, la metodología elegida fue una revisión sistemática de literatura, ya que nos permite desarrollar un proceso de investigación que busca dar sentido a la documentación encontrada, así como una manera de dar respuesta a las preguntas acerca de lo que realmente funciona. En este caso sería la co-creación de la evaluación. Para ello, nosotros ejecutamos un protocolo debidamente definido basado en el protocolo de Savasky-Richert del 2020, adaptado por nosotras mismas en el 2020 también, en el que consiste en que debemos desarrollar la pregunta de investigación, construir los criterios de selección, desarrollar la estrategia de búsqueda, seleccionar los estudios usando los criterios de selección, codificar los estudios y reportar los resultados. Por lo que empezaremos con las preguntas de investigación. Hemos señalado en negrita la primera pregunta y la segunda porque es la que alcanzaremos a contarles en esta presentación. ¿Qué características bibliométricas presentan los estudios primarios? ¿Cuáles son las características de las experiencias de codiseño de la evaluación que se describen en los estudios primarios? ¿Y qué beneficios y desafíos se presentan durante el codiseño de la evaluación entre profesor y estudiante según los estudios primarios? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pues tenemos 4. Uno referente a la fuente, en el que tomamos datos de Scopus y Redalyc, aunque en esta presentación solo vamos a mostrar aquellos que encontramos de la base de datos de Scopus. El segundo criterio de inclusión sería el idioma, que esté publicado en español o en inglés. El tercero tiene que ver con el periodo de tiempo, los 10 últimos años, desde el 2011 al 2021. Y el contexto. Para nosotros es muy importante que sea un codiseño de evaluación entre profesores y estudiantes en instituciones de educación superior. Por lo que, para hacer el criterio de búsqueda, hicimos
3 búsquedas por separado para luego unificarlas y hacer el vaciado. Por separado para tener definido claramente cuántos artículos contenían palabras como codiseño, co-creación, participatory design, staff student partnership, collaborative learning, student voice and students as partners, que se han visto en muchos estudios que se utilizan de manera intercambiable. Y luego en el término de evaluación, ya que nosotros lo que queremos saber es cómo se codiseña en cuanto a la evaluación y en instituciones de educación superior, por lo que se incluyeron estos tres grandes grupos de palabras clave en nuestra búsqueda. En la búsqueda final, es decir, en la unión de estas 3 búsquedas en Scopus, encontramos 736 documentos. Luego se descartaron 364 debido a aplicar el criterio de inclusión referido al idioma, la fuente y el periodo de tiempo, quedándose 372. Y finalmente, de estos 372 se excluyeron 357 debido al criterio de inclusión del contexto, puesto que no se hacía codiseño o co-creación de la evaluación entre profesor y estudiante, quedando finalmente en 9 artículos en inglés y en español de los últimos 10 años que se dedican a la co-creación de la evaluación en educación superior. En cuanto a los resultados, mostraremos en primer lugar aquellos que tienen que ver con el análisis bibliométrico. Como pueden ver, son 9 artículos de diferentes autores, aunque cabe resaltar que hay 2 autores que alcanzan a publicar sobre el mismo tema en un periodo corto de tiempo, que veremos más adelante cuando veamos en la gráfica del tiempo específicamente. En el caso de Doyle y en el de Blau y Shamir-Imbal. Doyle y Buckley y Blau y Shamir-Imbal. Es importante resaltar que Blau y Shamir son los autores que más citas tienen, seguidos de Daly y Bovin, luego por los autores griegos y finalmente por Doyle y Buckley. Además, se destaca que de las revistas en las que se han publicado, en su mayoría son Q1, a excepción de Education Science, que estaría clasificada según Scopus en Q2, y Australian Journal of Paramedicine, que también sería una Q2. De cualquier manera, se ve que los estudios que se han publicado en revistas de alto impacto. Como les adelantaba anteriormente, existe una línea de tiempo a destacar, como es en el caso de lo que se observa en este análisis bibliométrico referente a años de publicación, es que se ve un intervalo de crecimiento y decrecimiento. En el 2011 observamos una publicación, no obstante, no vuelve a haber una publicación referente a la co-creación de la evaluación hasta el año 2017. Sin embargo, en ese año se publican 3 artículos referentes a la co-creación de la evaluación. Luego vuelve a haber un descenso en el 2018 con tan solo una publicación y vuelve a haber tanto en el 2019 como en el 2020 2 publicaciones, aumentando nuevamente el número de publicaciones. Por tanto, vemos una alternancia en crecimiento y decrecimiento en la cantidad de publicaciones. Luego, a partir de las 47 palabras claves de los artículos, se elaboró una red de concurrencias de palabras claves
que ha sido generada en la herramienta Voice Viewer, logrando visualizar las conexiones existentes entre ellas. Esta red, como ven, quedó dividida en 3 grandes grupos de palabras. Bueno, perdón, en 2 grandes grupos de palabras unidos por una palabra en común. En este caso sería la evaluación. Por un lado tenemos palabras como constructivismo, co-creación y educación en tasas. Y por otro tenemos palabras como enseñanza, educación, self-determination theory, autodeterminación, la teoría de la autodeterminación, el estudio de caso, el aprendizaje, el aprendizaje centrado en el estudiante, logrando ver que de estos 9 artículos sí que existen varias conexiones en las palabras. Además, y para terminar con el análisis bibliométrico de los estudios primarios, se puede observar que los artículos seleccionados según el lugar de procedencia del primer autor son los siguientes. Hay 2 procedentes de Irlanda, casualmente de los mismos autores. Igualmente sucede, que era lo que yo les comentaba anteriormente, que serían Doyle, Buckley y en el segundo artículo con Whelan también. Y en el caso de Israel, con Blau y Shamir, perdón. Mientras que los 2 artículos que proceden de Escocia sí son de diferentes autores. Por último, vemos que hay un artículo publicado por un autor de Grecia, otro de Australia y otro de Nueva Zelanda. Se hace evidente que donde más se ha trabajado la cooperación de la evaluación ha sido en Europa, teniendo publicados 5 artículos en este ámbito, en Grecia, en Escocia y en Irlanda. Pasando a qué características o cuáles son las características de las experiencias de codiseño de la evaluación que se describen en los EP, es importante aclarar que existen diferentes maneras de participar en la planificación de la evaluación. Por un lado, se puede negociar y definir el tipo de evaluación, la finalidad, el momento, la extensión, el agente evaluador. Igualmente, se puede negociar y dividir el peso de la nota de las diferentes actividades de evaluación. Por otro lado, se puede negociar, decidir y crear los criterios de evaluación, así como negociar, decidir y diseñar las técnicas e instrumentos de evaluación a usar. Puede ser la observación directa, las rúbricas de evaluación, intercambios orales, ejercicios prácticos, pruebas escritas, etc. En los estudios primarios analizados, observamos, por ejemplo, como Walters y Silva definen fecha de entrega, la naturaleza de la evaluación y la rejilla de la evaluación, además de diseñar el examen en conjunto con sus alumnos. Además, Doyle, Buckley y Buckley co-crearon preguntas de selección múltiple que finalmente serían seleccionadas para ser incluidas en el examen final. A su vez, Thompson, Coster y Hudson diseñaron una evaluación consensuada entre el estudiante y el tutor. La nota final fue el reflejo del desempeño general según el tutor más la evaluación consensuada. Otro ejemplo de co-creación sería el de los autores griegos que co-crearon una aplicación para la evaluación a través de la gamificación. Finalmente, mostrarles cómo Daley Bowen
y Hussein y sus coautores co-crearon por medio de la rúbrica co-creada, perdón, co-crearon las rúbricas de evaluación y con esas rúbricas de evaluación hicieron la evaluación. Discúlpenme el error. Así que con estos estudios pueden ver algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo la co-creación de la evaluación en instituciones de educación superior. En esta comunicación hemos podido presentarles sintéticamente el análisis bibliométrico realizado, así como adelantarles algunas de las maneras como se han co-creado la evaluación hasta el momento en educación superior. No obstante, y como parte de este trabajo, analizaremos en mayor profundidad de qué manera se realizan estos procesos de co-creación de la evaluación en cada uno de los estudios, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus limitaciones. Además, como luego de hacer este ejercicio de investigación, nos gustaría seguir en esta línea creando un modelo de co-creación específicamente para procesos de evaluación. Finalmente, quisiera agradecerles por su atención y también al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Agencia Estatal de Investigación en el programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, sugerencia, incluso felicitación, los esperamos en el foro. Hasta luego y muchas gracias.